Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Bueno, en esta oportunidad continuamos pues trabajando el tema, que es un tema bastante largo, bastante profundo de conocimiento. Es el tema de salud espiritual y salud mental. ¿De acuerdo? Entonces pues esto va a estar dentro, este video ustedes lo van a encontrar dentro de la lista de reproducción con respecto a esta temática, obviamente muy importante, como todas, para tener pues una vida espiritual saludable, lo más correcta posible conforme a las instrucciones de Jesucristo, ¿sí? Porque pues al fin y al cabo pues lo que para tener una vida espiritual saludable necesitamos es seguir las instrucciones de Jesús, ¿de acuerdo? Las que Él deja en los evangelios canónicos. Allí hay bastante información, bastante instrucción, y pues para juzgar con justo juicio, pues que esa instrucción esté clarita, ojalá en 2 o 3 evangelios canónicos, porque de boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. También el libro de Apocalipsis nos sirve como otra fuente de información con respecto a las instrucciones de Jesús, porque en Apocalipsis también hay unas instrucciones importantes que están relacionadas con las instrucciones también de los evangelios, de los 4 evangelios canónicos. Hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, la recomendación es leer a profundidad los 4 evangelios canónicos y leer el libro de Apocalipsis. Es lo primero que tenemos que conocer de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio de Jesucristo como testigo fiel, como único testigo verdadero, ¿sí? Como único testigo fiel, como piedra angular, como cabeza de la congregación, cabeza de la comunidad de discípulos y creyentes. Bueno, en esta oportunidad pues vamos a estudiar el tema, la relación que tiene Dios y el odre del ser humano, pues recordando que por ahí hay un video con respecto a Jesús, a Cristo y su doctrina sobre el ser humano, donde él le llamaba pues al receptáculo, al lugar donde él quería pues verter vino nuevo, le llamaba odre, al cerebro. ¿Sí? No tenemos otro órgano en el cuerpo humano, ¿sí? Que nos permita memorizar, grabar, concluir, analizar, sintetizar, nos permita razonar, ¿de acuerdo? Porque el que está diseñado para que todos estos procesos cognitivos existan es el cerebro humano, ¿sí? Gracias al cerebro humano, pues generamos una mente que es bastante compleja de estudiar, ¿sí? Y el espíritu pues no es tan complejo de estudiar, más bien las religiones lo han vuelto complejo porque pues no tienen claro el concepto espíritu de manera concreta. Jesucristo sí no lo deja de manera concreta, los profetas hebreos no lo dejan de manera concreta y los apóstoles el concepto espíritu, ¿sí? Que ya pues ustedes pueden buscar la doctrina de Jesús del concepto espíritu también en este canal, para que vayan sumando información para su salud espiritual y su salud mental. Entonces ya sabemos que el odre es el cerebro humano. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La relación de Dios y el odre del ser humano comienza analizando, vamos a analizar un versículo, pero es que es un versículo muy diciente, muy concreto, ¿sí? Esto tiene mucho más testimonio de parte de Jesús, cómo sucede esto en los demás evangelios. Pero nos vamos a centrar en estas palabras de Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, proceso de memorización, ¿no? Recordando que pues aquí, en el hipocampo y también en el cerebro reptil y en otras partes del cerebro, tenemos la capacidad de memoria a corto plazo, memoria episódica, memoria a largo plazo, ¿sí? Hay como 4 o 5 tipos de memoria, ¿de acuerdo? Y cuando Jesús habla de mi palabra guardará, está hablando de procesos de memorización que hace el cerebro humano. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Recordando que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el órgano
donde puede habitar el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es el cerebro. Realmente ahí donde podemos guardar los mandamientos de Dios y de Cristo, ¿sí? Según el nuevo pacto, obviamente. Estamos en un nuevo pacto hecho por Dios. Esto tiene toda una explicación, obviamente, doctrinal profunda, el asunto del nuevo pacto. Y pues obviamente será tratado también en este canal para ir complementando. Por ahora centrémonos en lo que dice Jesús. Mi palabra guardará. ¿Sí? Entonces, ya van a ver ustedes que el hemisferio derecho, su funcionamiento, su capacidad de análisis y síntesis de información es diferente a la del hemisferio izquierdo, aunque se necesitan ambos, obviamente. Este diseño que Dios ha hecho del cerebro humano tiene un porqué para hacer justo juicio interno. Aquí hay dos testigos. ¿Sí? De boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 testigos internos que nos permiten justo juicio interno. Y son las capacidades neurocognitivas del hemisferio derecho y las capacidades neurocognitivas del hemisferio izquierdo. Dios no diseñó esto al azar. Dios no diseñó la Biblia al azar y el cerebro al azar. Dios diseñó la Biblia en relación al cerebro humano. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene el deseo que los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, esto no está hecho al azar. Esto tiene un diseño muy juicioso, muy inteligente desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de que usted y yo existiéramos, antes de Adán y Eva, antes de los dinosaurios, ¿sí? Antes de los ángeles, Dios ya tenía diseñado cómo salvar al ser humano. La Biblia ha sido diseñada por Dios para la salvación del ser humano y toma en cuenta todo el diseño anatómico, todo el diseño biológico, todo el diseño psicológico y todo el diseño espiritual del ser humano. Y hay que entenderlo así, ¿sí? Porque así es que es. ¿Sí? La Biblia está relacionada intrínsecamente con el funcionamiento del cerebro humano. Entonces aquí tenemos nuestros 2 testigos, con el que podemos hacer justo juicio interno, con el que creamos conciencia, porque los justos juicios nos permiten llegar a verdades, y la verdad nos permite la construcción, el desarrollo y la madurez de la conciencia, de la sabiduría. Eso se da aquí en el cuerpo calloso, que es un órgano que une los 2 hemisferios y que es el responsable de comunicarse con el Espíritu de Dios. Realmente este órgano, obviamente todo el cerebro se está comunicando. Esta es una supercomputadora cuántica biológica diseñada que la medicina queda, la ciencia médica queda totalmente admirada del diseño de este órgano llamado cerebro, realmente. Entonces, la Biblia nos habla que Dios tiene una mente y que Cristo tiene una mente. ¿Sí? Y el hemisferio izquierdo se relaciona muy bien con lo que tenemos dentro de la Biblia de parte de la mente del Padre. Y el hemisferio derecho también se relaciona muy bien con respecto a lo que tenemos de la mente del Hijo. Ahora ya podemos entender por qué Dios nos da testimonio a través de la forma de Padre, a través de la forma de Hijo y a través de la forma del Espíritu Santo, para que se cumpla toda justicia. ¿Sí? 3 testigos de la verdad. Los únicos 3 testigos verdaderos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros damos testimonio de ellos 3. ¿Sí? Le decimos a la gente, ¿usted quiere conocer la verdad? Pues tiene que buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y reunir su información para que usted haga justo juicio interno. Bueno, entonces, ¿dónde mora el Padre? Preferiblemente en el hemisferio izquierdo, viéndolo de manera horizontal, porque ya de manera vertical también está toda la doctrina de las escrituras bíblicas del funcionamiento vertical del cerebro. Entonces, continuemos. Dimensión horizontal cerebral. Vemos que el deseo del Padre y del Hijo es hacer morada en nosotros, que nosotros seamos un tabernáculo, seamos un templo, templo vivo, templo no hecho por hombres, realmente pues sí, aunque pues participa
el óvulo y el esperma de nuestros primogenitores, de nuestros padres, pues realmente, ¿cómo es que sucede allá dentro del vientre la construcción de nuestros huesos? Todo eso es un misterio que viene dentro de nuestra genética, que ha sido diseñada por Dios, ¿de acuerdo? El hemisferio izquierdo tiene muchas habilidades de procesamiento de información, lo mismo que el hemisferio derecho, pero vamos a resaltar las más importantes, lo mismo que el cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, el hemisferio izquierdo es muy importante para el asunto del lenguaje. Esto tiene que ver relación con el espíritu de consejo de Dios. El razonamiento lógico tiene alta relación con el espíritu de conocimiento e inteligencia de parte de Dios. El cálculo matemático igual, ¿sí? El espíritu de lenguaje con el espíritu de consejo. El pensamiento analítico lo mismo. Espíritu de ciencia, conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de consejo. La capacidad de escritura, la secuenciación, ¿sí? Donde pues podemos entender mucho mejor las secuencias lógicas, los patrones lógicos, el tiempo, ¿sí? Podemos entender el tiempo, cómo suceden los eventos y buscar patrones dentro de ellos, ¿sí? Obviamente de manera lógica y analítica, no hay por buscarlos, y un procesamiento verbal. El hemisferio derecho pues tiene capacidades de procesamiento espacial, reconocimiento de caras, interpretación de emociones, creatividad, pensamiento holístico, más integral, ¿sí? Interpretación musical, reconocimiento de patrones y procesamiento no verbal. Vean, tenemos el procesamiento verbal en el hemisferio izquierdo y el procesamiento no verbal. Ahora, por medio del cuerpo calloso se generan la conexión, vamos a ampliar aquí un poquito para que se pueda leer mejor, la conexión entre los hemisferios cerebrales, permite la transferencia de información motora, la coordinación de funciones sensoriales, la integración de percepción visual, la sincronización de actividad cognitiva, sincroniza ambos, facilitación de la comunicación interhemisferial, equilibrio de la atención, que sufren muchos hijos de Dios, y la integración de funciones emocionales y afectivas, que tienen que ver con salud también mental, salud emocional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, digamos, pues, a grosso modo, hay obviamente pues estudios mucho más profundos que le recomendamos hacer, si usted quiere profundizar, con respecto al funcionamiento hemisferial del cerebro humano. Veamos. Entonces, ahora vienen las intenciones de Dios, por qué de una cosa y por qué de otra. ¿Sí? Comencemos viendo el hemisferio izquierdo y la lengua hebrea. ¿Por qué Dios permite que el ser humano desarrolle este tipo de lenguaje? Es más, dentro de la lingüística, la ciencia lingüística, solo existen dos tipos de morfología en las lenguas, tanto lenguas antiguas o muertas como lenguas modernas. Hay una morfología derivativa y hay una morfología reflexiva. Son las únicas dos morfologías que existen dentro del lenguaje humano, que han existido en el transcurso de su historia. ¿Cuál es la diferencia? Que la morfología derivativa crea o construye sus palabras, sus conceptos, por el uso que se le da a las cosas. ¿Sí? Y en el caso de la morfología reflexiva es por el significado y su apariencia. ¿Sí? Aquí significados, conceptos por su uso, y significados o conceptos por su apariencia. Entonces, el hemisferio izquierdo es muy bueno, ¿sí? Para calcular, por decir así, para llegar a razonamientos con lenguas de morfología derivativa. Derivativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son de uso textual y concreto. Es decir, voy a poner un ejemplo de la lengua hebrea, esfero, pluma, bolígrafo, lápiz, vienen está derivada del verbo escribir.
para su uso, ¿sí? En cambio, el lápiz en lengua griega, esta es porque es hecha de madera y tiene un color particular. ¿Ven? Amarillo, puede ser. Sí, color madera. Entonces es por su apariencia. En cambio, en el hebreo. Y resulta que pues el hemisferio izquierdo necesita conceptos muy concretos y el hemisferio derecho necesita conceptos abstractos para generar justos juicios. Por eso los estudios en testimonio de escrituras usan las etimologías de ambas lenguas en el inicio de todas. ¿Por qué? Porque necesitamos conceptos concretos y conceptos abstractos para generar un justo juicio de entendimiento, de comprensión con respecto a el concepto o la temática. Mapas, eso se llaman mapas conceptuales, ¿sí? Que se necesitan pues para el conocimiento de la verdad, por supuesto. Entonces el hebreo es una lengua que tiene una intencionalidad de parte de Dios, por eso elige esta lengua, los de esta habla, de los que usan este lenguaje antiguo, los elige para transmitir su mensaje concreto. Y elige el griego para complementar lo que necesita el cerebro humano para llegar al conocimiento de la verdad. Recordando que todo esto es una intención diseñada por Dios, ¿sí? Así como el planeta Tierra está diseñado con la intención de poseer vida, ¿sí? De poderla sustentar, definitivamente pues los lenguajes, todo el texto y el contexto bíblico está diseñado con la intención de que el ser humano llegue al conocimiento de la verdad. Ya en el cuerpo calloso suceden unos procesos muy interesantes, que es la suma de conceptos concretos y abstractos que nos permite un entendimiento integral y una comprensión profunda, epignosis, objetivos de Dios que lleguen al conocimiento, una sintaxis cognitiva y supracognitiva donde funcionan ambos hemisferios, ¿sí? Y unos mapas conceptuales claros, lógicos y organizados. Por ejemplo, ¿qué es concretamente el concepto espíritu? ¿Por qué? Porque en la religión cristiana hay más de 1000 definiciones y el 99,99999% de esas definiciones son abstractas y ambiguas, lo que impide que hayan mapas conceptuales lógicos organizados y claros. ¿Sí? Pensar que el espíritu, por ejemplo, nada más hablando del concepto espíritu, pensar que es un ente, un fantasma, un vientecito, como creen los cristianos que viene por ósmosis, ¿sí? Cuando Jesús no enseña nada de eso, todo eso es misticismo y esoterismo, pues hace que existan enfermedades mentales y espirituales debido a la comprensión de estos vacíos de información, de esta ambigüedad, ¿sí? De conceptualización. Se aprovecha el enemigo para enfermar la mente humana. Y después vienen las consecuencias. Bueno, continuando. Procesamiento del hemisferio izquierdo. Para que el hemisferio izquierdo genere la información que necesita para el justo juicio, su parte, haga su parte, ¿sí? Su primera parte, su segunda parte, primera parte, son dos partes, ¿sí? El hemisferio izquierdo necesita datos precisos, hechos, cifras, secuencias lógicas, procesos lineales, estructuras gramaticales, sintaxis, semántica, vocabulario, argumentos estructurados, evidencias empíricas, patrones y reglas, detalles específicos, particularidades de información. Les cuento una cosa, para los que hemos estudiado a profundidad las escrituras bíblicas y le hemos puesto seriedad a este asunto, nos damos cuenta que este tipo de información, de datos precisos, hechos, cifras, las tiene el Antiguo Testamento. Especialmente los 17 libros que usa Jesucristo en su doctrina. Porque Jesús no usa los 39 libros del Antiguo Testamento y sí que menos los deuterocanónicos de la Septuaginta, ¿no? Jesús usa solo 17 libros que son los que él verifica y avala como verdaderos y ciertos del Antiguo Testamento. Son muy ricos, ¿sí? Muy ricos en este tipo de información que necesita el hemisferio izquierdo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahí encuentran ustedes información, ¿sí? Que necesita sobre todo el hemisferio derecho. Patrones generales, contextos amplios, relaciones espaciales, imágenes visuales, por eso las parábolas,
mapas mentales, otra vez las parábolas, y las explicaciones apostólicas, señales emocionales, tono de voz, expresiones faciales. El quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, Jesucristo, ¿sí? Ideas abstractas, conceptos innovadores y asociaciones libres. Ahora, el riesgo de esta información sin esta, perdón, ¿sí? Aquí hay unos riesgos, es que cuando el cristianismo o el judeocristianismo se inclina más hacia el lado izquierdo, empieza a generar enfermedades mentales y espirituales, lo mismo, ¿sí? Hacia acá genera pan leudado, genera legalismos, malas interpretaciones. De por sí no debemos interpretar las escrituras, por cierto, pero se generan malos entendimientos. ¿Por qué? Porque se va demasiado al Antiguo Testamento, no hay un equilibrio. Y si se va demasiado al Nuevo Testamento, se saca sobre todo doctrinas de Moisés, ¿sí? La ley mosaica sin el resto de testimonio bíblico, sin juzgar, ¿sí? A la ley y al testimonio, como nos dice Isaías 8:20, sin el equilibrio, sin la equidad, el equilibrio de la justicia, sin la ciencia de la justicia, pues genera iglesias legalistas, comunidades legalistas que las hay por doquier. Y si se va demasiado hacia el hemisferio derecho, pues genera embriaguez espiritual, ¿sí? Genera una cantidad de doctrinas de error, doctrinas de hombres, genera comportamientos, sugestiones individuales, sugestiones colectivas. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho interpreta los neuroquímicos de una manera y el hemisferio izquierdo de otra manera, ¿sí? Los neuroquímicos. Y embriaga. Entonces ahí vienen falsas visiones, falsas profecías. ¿Y todo esto por qué? Porque pues estamos intoxicando. Con nuestra sugestión estamos intoxicando el hemisferio derecho. O puedes intoxicar también el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y bueno, pues vienen enfermedades mentales y espirituales. ¿Qué permite el manejar bien balanceadito el Antiguo y el Nuevo Testamento? Justos juicios, un balance de datos analíticos y contextuales, detalles y patrones generales. Evidencia empírica junto con imaginación y visión holística, o sea, recreamos muy bien, no usamos nuestra imaginación como nos dice la ley de Dios, la ley del Padre a través de el profeta Moisés, que dice: no hagáis imagen de nada de lo que hay en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de información lógica suficiente y procesada para recrear de manera correcta lo que creemos, lo que podemos estar imaginando, ¿no? Entonces entramos en doctrinas de demonios, a imaginar lo que no nos tenemos que imaginar, ¿sí? Porque es que quien produce más imaginación es el hemisferio derecho. Por eso, embriaga. ¿Sí? Es que escuché voces, es que veo demonios. ¡Ay, santo! Sí, están las entidades rebeldes y todo eso, pero eso tiene una información muy concreta, muy clara, muy diciente de parte de Dios, para no ser engañados, ¿de acuerdo? Datos precisos, contexto social y emocional, patrones y detalles. Eso es. Vemos aquí que hay una fuerte relación. El Antiguo Testamento se relaciona muy bien con el hemisferio izquierdo, no quiere decir que no le dé datos también al hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque también hay una cantidad de información también para el hemisferio derecho. Y el Nuevo Testamento se relaciona muy ricamente, muy bien con el hemisferio derecho y también le da y le proporciona alguna información al hemisferio izquierdo. Recordando que todo esto es integral, es un proceso integral de justo juicio interno. Aquí tienes tu primer testigo interno, tu segundo testigo interno, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se debe alimentar cada uno de estos hemisferios? ¿Qué sugerimos para la salud espiritual y salud mental de cada uno de nosotros? El hemisferio izquierdo debe ser, si tomamos la información de la Biblia como fuente de verdad, como fuente doctrinal, que lo es, obviamente, porque está diseñada intencionalmente por Dios para el funcionamiento del cerebro humano, debe ser información verificada y validada de boca de 2 o 3 profetas del Antiguo Testamento más su contexto, no de un solo profeta,
¿sí? Porque si tú tomas un solo profeta y alimentas de un solo profeta tu hemisferio izquierdo, pues estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Sí? Eso se llama prevaricar, porque Él dice que de boca de 2 o 3 testigos. Este testigo interno tuyo llamado hemisferio izquierdo necesita verificación y validación. Necesita datos verificados y validados para construir conocimiento. ¿Sí? Si no hay datos verificados y validados, sino simplemente ideas a priori, ideas inconexas, no, es que el Salmo 119, 160 dice que la suma de mi palabra, la suma de tu palabra es verdad. Sí, entonces el hemisferio derecho, voy a poner un ejemplo muy claro, sí, el hemisferio derecho empieza a imaginarse cómo será esa suma. Yo creo que es una suma de adición, yo creo, mi propia opinión. No, eso yo creo que, ya, eso es fácil, eso es coger y un versiculito aquí, un versiculito allá, y empieza a hacer todo un proceso sin contar con más información de más profetas. Porque más profetas empiezan a enriquecer el Salmo 160, el Salmo 119, 160. Nos empieza a mostrar que esto es una suma de matrices lógicas. Entonces ya nuestra imaginación está sometida a la verdad. ¿Qué tipo de suma? Porque como hay suma aritmética, hay suma de adición, hay suma geométrica y hay suma de matrices lógicas. ¿Sí? Entonces, como esto es de proceso testimonial, no de teología, el proceso testimonial dentro de la ciencia jurídica, dentro de la ciencia de justicia, exige que sea análisis de información, o sea, procesamiento a través de matrices lógicas para poder hacer procesos de verificación y validación, criterios de verificación y validación. ¿Sí? Entonces ahí entra, por ejemplo, el Salmo 12, 6, que dice que pues hay que pasar por 7 fuegos. 7 veces la palabra de Dios es pasada por la plata. Es como la plata, probada como la plata, pasada 7 veces por fuego. 7 criterios de verificación y validación. Eso lo permite nada más la suma de matrices lógicas y la suma geométrica también. Por supuesto, por eso es que, por ejemplo, hay una idea, hay un testimonio del apóstol Pablo que nos dice claramente que la palabra de Dios es ancha, profunda, alta, larga, diciéndonos que tiene una visión geométrica de la palabra, ¿sí? Nos está hablando de altura, anchura, profundidad, espesor, nos está hablando de una figura geométrica. Es una figura geométrica que se llama tesseracto, por cierto, la que está describiendo el apóstol Pablo es una figura geométrica llamada tesseracto, ¿sí? Que es una figura geométrica de 4 dimensiones. Es decir, que la palabra de Dios es complejísima porque tiene contexto, tiene texto y requiere de un estudio profundo. ¿Ven? Entonces necesitamos información verificada y validada de 2 o 3 profetas del Antiguo Testamento, un conocimiento contextual profundo, histórico, geográfico, político, mejor dicho, integral, un contexto integral. Lo mismo necesitamos el hemisferio derecho para enriquecerlo para alimentarlo de manera correcta, ¿sí? De manera eficiente. La información que debe procesar el hemisferio derecho debe ser información verificada y validada de 2 o 3 evangelios del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente del Hijo sale de 2 o 3 evangelios. Más su contexto. Hay que tener un rico contexto de donde Jesucristo hizo todo su ministerio. Tanto de su lugar secreto, ¿sí? De sus años ocultos, como de su ministerio público. Y bueno, el espíritu, que es el cuerpo calloso, ¿sí? Necesita información verificada y validada de 2 o 3 apóstoles, que son experiencias verificadas y validadas por ciencia de revelación. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una experiencia con Dios, íntima, en el lugar secreto, donde creemos que recibimos iluminación, donde creemos que recibimos entendimiento, donde después de preguntarnos largos periodos de tiempo, reflexionar, meditar, orar, pedirle a Dios, oye, yo quiero entender muy bien la Biblia, yo quiero entender muy bien la doctrina, yo te pido que me des la más sana doctrina posible. Empiezan procesos de reflexión, de meditación en las Escrituras, de boca de 2 o 3 apóstoles, de boca de 2 o 3 evangelios, de boca de 2 o 3 profetas, de boca de 2 o 3 apóstoles, de boca de 2 o 3 evangelios. Empezamos a hacer doble preguntas a Dios y tenemos una experiencia, pero esa experiencia requiere también verificación y validación. Es decir, que si yo recibo una revelación de Dios hoy, esperar a recibir 2 más
en otros periodos de tiempo y después compartir con mis hermanos sabios, ¿sí? 2 o 3, como dice nuestro Señor Jesucristo, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, 2 o 3 no más, ¿sí? Yo estaré en medio de ellos, compartirles mi experiencia que estoy teniendo con la Biblia y decirles, miren, yo he llegado a estas conclusiones. Yo les pido el favor que me avalen si voy en lo correcto, si estoy en un camino recto de juicio, de justo juicio interno y externo correcto, o si estoy equivocado, para evitar el dogma y para evitar obviamente la equivocación, para evitar mi propio pensamiento, para evitar mi propia opinión, para evitar apoyarme en mi propia inteligencia. Realmente, pues, ese es la función de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para llegar al conocimiento de la verdad. Por eso tiene 2 testigos internos. ¿Sí? Eso que funcionando de la dimensión horizontal, ¿no? Cerebral. Miremos enfermedades religiosas, porque los hay. ¿Sí? Patologías horizontales, holística hemisferial, comportamientos religiosos y fanatismos extremistas. ¿Sí? Entonces, la afasia de Broca es un discurso dogmático sin contenido significativo que se ve muchísimo en las predicaciones dominicales. Muchísimo. Yo que tengo experiencia, voy a diferentes congregaciones, nada más aquí en la zona de Bogotá donde yo vivo. Tengo todas y a todas voy y encuentro bastante afasia de Broca en los discursos. Bastante. Perdón, afasia. Afasia de Wernicke, que es una predicación incoherente, predicadores incoherentes, como también debo reconocer que hay predicadores muy buenos, coherentes, que son serios, pero tienen el problema de que siguen prevaricando porque no usan la ciencia de justicia, es que no la conocen, no conocen la ciencia de justicia, no conocen el proceso testimonial. Algunos predicadores, pues debido a su teología, debido a su formación teológica, son estructurados, sistemáticos, pero la hermenéutica no es una ciencia en sí. Y la teología cristiana, sea la cual sea, tiene una hermenéutica especial. ¿Sí? Entonces los luteranos tienen una hermenéutica luterana, los católicos tienen una hermenéutica católica, o sea, no es de aplicación universal. La ciencia sí es de aplicación universal, es un lenguaje universal, la hermenéutica no. ¿Qué hacen estas sectas? Cristianas y pseudocristianas, porque todas son sectas, ¿sí? Realmente lo que hacen es amañar las reglas de su interpretación a su dogma. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para mantener el negocio de su fe andando. ¿De acuerdo? Entonces le dan sustento usando 1 o 2 versículos o usando teología inferencial más que todo a sus doctrinas. Y no hay nada de ciencia ahí. ¿Sí? Entonces hay una predicación incoherente, la dislexia, una interpretación literalista errónea de textos sagrados, la apraxia, ritualismo rígido sin comprensión, porque es que estoy haciendo esto, con qué objetivo, bueno, hagámosle, a donde va Chente, pues allá va toda la gente, a donde va Vicente va toda la gente. Agnosia, incapacidad de reconocer símbolos, sucede. Epilepsia, la epilepsia es eso que ustedes ven, no, terrible, o sea, uy, no, qué vergüenza con Dios. Eso es éxtasis religioso por sugestión individual o colectiva, mi hermano. Esquizofrenia, no, pero es que eso es, ¿cómo es que dicen? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el espíritu de ciencia, de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, va a querer mover una persona de manera sugestiva? O sea, que empiece a temblar y todo eso. ¿Usted cree que el ser que creó todo el universo vaya y estudie los agujeros negros, vaya y estudie física cuántica, vaya y estudie genética? O sea, creó el cerebro humano para embriagarlo y emborracharlo y ya. ¿No? Estos éxtasis religiosos que suceden tanto en el hinduismo como en el cristianismo es pura sugestión individual. Vaya y mire videitos de las sugestiones del hinduismo, vaya y mire videitos de las sugestiones del budismo y qué pena, el hinduismo no tiene el Espíritu de Dios, el budismo no, tendrán pedacitos, tendrán comprensiones e iluminaciones, pero el quien tiene totalmente la plenitud de la deidad es Jesucristo, Él es el único maestro de la verdad.
¿Sí? Esquizofrenia, creencias delirantes en experiencias místicas. Es que escuchar voces internas, ah, carajo, es que Dios me dice, Dios me habló, Dios me dijo, oh, ¿están locos? Trastorno bipolar, oscilación entre fervor religioso y apatía espiritual. Así es, los de doble ánimo. Así le llama las escrituras, trastorno del espectro autista, adherencia estricta a normas religiosas, trastorno de déficit de atención de hiperactividad, incapacidad para participar de estudios bíblicos profundos, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, TOC, comportamientos rituales compulsivos. Miren todo esto, mis amados. Trastornos de lenguaje, predicación simplista o fragmentada, le encanta a los manipuladores, sobre todo a los de la prosperidad. ¿Sí? Trastornos de ansiedad, miedo al castigo divino. Esto le encanta a la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso tiene adeptos a través del miedo, cuando el perfecto amor echa fuera todo temor. Está trastornada la religión cristiana. Trastornos depresivos, desesperanza espiritual, suele suceder cuando se lee las escrituras. Trastornos de la percepción, visiones y alucinaciones religiosas sin rigor de verificación y validación. ¿Sí? Todo este tema de la aparición de ángeles, de vírgenes, todo esto son trastornos. Trastornos de la personalidad, ¿sí? Liderazgo carismático manipulador, trastornos psicóticos, profecías autoproclamadas, eso sí lo que hay, falsos profetas y falsos, demencia, pérdida de la comprensión doctrinal, ¿sí? Trastornos de estrés postraumático, trauma religioso, crisis de fe, ¿sí? Eso genera idealismo suicida también. Y trastornos del desarrollo intelectual, comprensión literalista de doctrinas complejas. Y hay más, por supuesto. Entonces ahí tienen ustedes todo un estudio, toda una investigación seria, contundente, con respecto a este asunto de la salud espiritual y mental. Delicado el tema en el que está la cristiandad, embriagados por un lado con vinos fermentados, atorados por otro lado con panes leudados. ¿Sí? Si vamos a estas figuras alegóricas, ¿sí? Si vamos hagamos aquí un... Permítame, voy a ponerle pausa un momentico al video mientras abro aquí una hoja. Bueno, ya para terminar vamos a explicar algo con respecto a figuras alegóricas. El pan, vamos a ver, el pan y la figura alegórica del vino. ¿Sí? El pan como figura alegórica, hablo de figura alegórica bíblica, está relacionado con la doctrina del Padre. O sea, todo lo que tiene que ver su ley, su testimonio, la relación que tiene la revelación con los profetas, todo esto tiene relación con el concepto pan, el concepto, no estoy hablando del pan físico. Sí, también cuando las escrituras ustedes leen pan, ¿sí? Pues está hablando del pan hecho de harina o hecho de trigo, bueno, el pan, ¿de acuerdo? Pero cuando se estudia de manera alegórica solo tiene un significado en la doctrina del Padre, ¿sí? La doctrina del Hijo es el vino, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando pues la doctrina del Padre no tiene la doctrina del Hijo, pero no hay un justo juicio. ¿Por qué? Porque pues a eso vino Jesucristo, a dar testimonio de la verdad, el segundo testigo de la verdad, ¿sí? Entonces, miren toda la relación que hay con respecto a la Santa Cena, por ejemplo. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Sí? La Santa Cena, de manera literal, pues obviamente es compartir un poquito de pan y vino con mis hermanos en Cristo. Pero si lo usamos de manera alegórica, es compartir la doctrina, ¿sí? Que era lo que hacían los de Berea, por ejemplo. El ejemplo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces realmente es tener un equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el pan se encuentra más que todo en el Antiguo Testamento y el vino en el Nuevo Testamento, por la doctrina del Hijo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que pues
hay panes fermentados. Panes fermentados. Y Jesús hablaba del fermento de los fariseos, por ejemplo. También Jeremías nos habla de la pluma mentirosa de los escribas. Todo esto es fermento, panes fermentados. También el profeta como Ezequiel, el profeta Jeremías también nos hablan de las apostasías de Israel y Judá. ¿Sí? Y Judá, que de ahí viene, por ejemplo, el judaísmo. Y el judaísmo es una total apostasía a la fe hebrea, a la fe de Abraham, Isaac e Israel. Es una total, por eso al judaísmo no se le debe creer absolutamente nada. Si Jesús no confió en ningún judío, nosotros como cristianos, como seguidores y discípulos de Jesús, estamos llamados a no confiar en ningún judío, en ningún ser humano, por cierto, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay vinos fermentados. Bueno, panes leudados, perdón, aquí me equivoqué, panes leudados. Y hay vinos fermentados. ¿Sí? Entonces los vinos fermentados, ¿sí? Es las fábulas, ¿sí? Las largas genealogías, las huecas sutilezas, ¿sí? De los, entre comillas, padres del cristianismo. Estamos hablando de San Agustín de Hipona, Justino Mártir, que ellos empezaron a integrar fábulas, largas genealogías, huecas sutilezas, todas las sectas cristianas del siglo I después de Cristo, que salieron después de los apóstoles. Eso generan vinos fermentados, ¿sí? Las doctrinas de demonios, el grecorromanismo, ¿sí? Las sugestiones, el misticismo, el esoterismo, todo eso genera vino fermentado. La Biblia nos llama a tener cordura, a tener comportamiento, a ser prudentes, ¿sí? Todos estos comportamientos. Esoterismo, construcción de templos, etcétera, etcétera. La apostasía judeocristiana. Judeocristiana. Ahí está, vinos fermentados. Entonces, todo esto genera enfermedades mentales y espirituales. Bueno, mis amados, este fue pues el tema que hemos tratado, la relación. Esta es la primera parte, falta una segunda parte, que pronto la tendrán ustedes en video también en nuestros canales, en nuestro canal. Bendiciones a todos y muchas gracias por seguir las cuentas de Testimonio Escrituras, hacer sus estudios para su madurez y su crecimiento espiritual. Bendiciones.